Al ver las imágenes de minería ilegal, siempre queda en el aire la pregunta: ¿y hacia dónde va todo ese producto? Son toneladas de material obtenido ilícitamente y del que hoy al fin hay una pista gracias a un informe de la Organización de Estados Americanos que señala que Ecuador registró exportaciones por 76,7 millones, mientras China registró importaciones provenientes de Ecuador por 339,2 millones. Con el ministro de Energía y Minas hablamos sobre ese importante diferencial. Es que hay una diferencia importante que hay que analizarla. Es una denuncia de la OEA. La OEA hace estudios sobre actividades ilegales, así es que ellos nos han encendido la alerta. Vamos a investigar. El informe además señala: estas discrepancias en los valores comerciales notificados y el aumento abrupto de las exportaciones de mineral de oro parecen indicar el uso de un nuevo vehículo para la comercialización de oro ilícito de Ecuador. Según el ministro, se encendieron las alertas y ahora se requieren más acciones en el país. Obviamente vamos a hablar con la aduana que debe investigar este hecho. La minería ilegal es muy poderosa en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, así es que combatiéndola evitamos estos ilícitos. Para la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador es grave entender por dónde va el cargamento ilegal y aclara que de los dos grandes proyectos cuyas empresas operan en el país, Mirador, a cargo de una empresa china, solo produce cobre y la única afiliada a la Cámara que produce oro, es decir, Lundin Gold con Fruta del Norte, no lo envía a China. Su exportación va directamente a Finlandia, de tal manera que no estaríamos hablando de esa compañía. ¿De dónde viene entonces ese desfase? Seguramente, tal vez, de plantas de beneficio en ciertas zonas del país que dicen tener una cantidad y que finalmente es otra. Para ellos, la tarea de control es del gobierno nacional y debe ser fortalecida. Es una alerta muy importante que tiene que prender esas alarmas y, por supuesto, todo el aparataje estatal tiene que ajustarse. Entre las vulnerabilidades, el informe señala corrupción de los funcionarios a cargo del control, irregularidades en otorgamiento de concesiones mineras, pobreza y mucho más. Pese a que la intención de llevar a Lasso a un juicio político está presente en la comisión que investiga el caso Encuentro, hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. es importante revisar el artículo 129 de la Constitución, en donde hay 3 razones por las cuales se puede llevar a juicio político al presidente del país. El primero, por delitos contra la seguridad del Estado. El segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y el tercero, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Según esta legisladora, una de las razones para el juicio tiene que ver con que supuestamente Lasso habría recibido dinero para su campaña presidencial. No se ajustaría la causal tomando en cuenta que esto fue antes de la posesión en su calidad de presidente de la República. Aún así, si la recomendación de la comisión es ir por un juicio político, este debe cumplir con un paso adicional según la Constitución. Establece como un requisito previo que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Es decir, el juicio no depende de los asambleístas, sino de cómo se plantee y del análisis que haga la Corte Constitucional. Por esta razón, esta vía tiene complicaciones para quienes impulsan un posible proceso en contra de Lasso. Queda el 130 de la Constitución, que ya fue aplicado en junio pasado y que no hubo los votos para la destitución directa. La Constitución nos indica que este procedimiento se lo puede activar una sola vez dentro de los 3 primeros años del periodo legislativo. En ese sentido, una vez que ya ha sido utilizado por la Asamblea Nacional, ya no podría aplicarse. Lo que queda ahora es esperar que se active la muerte cruzada. Este mecanismo únicamente lo tiene Lasso, pero por ahora ha dicho que no lo va a aplicar.
Una vez más, Junior Roldán, alias JR, líder de la peligrosa banda de los choneros, obtiene una medida favorable de parte de la justicia ecuatoriana para que pueda recuperar su libertad. En un video difundido en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lasso, rechazó la decisión judicial. La justicia ecuatoriana ha dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias Junior. La justicia y la fiscalía han permitido que Junior salga libre. No existe la colaboración de la justicia, no existe la colaboración de la fiscalía y de otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto en favor de la seguridad. La fiscalía, por su parte, también se pronunció vía comunicado. Señaló que considera que este tipo de decisiones afectan gravemente la administración de justicia, laceran la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y permiten que los hechos delictivos ejecutados por JR, cabecilla de uno de los grupos criminales que generan inseguridad en el país, queden en la impunidad. Y anunció que investigará de oficio a todas las personas que hayan tenido participación y que tengan alguna relación con la favorabilidad del régimen de prelibertad a favor de Junior Alexander Roldán Paredes. Fiscalía menciona al juez Jorge Aldaz Macías por acoger el pedido de alias JR y concederle el beneficio de prelibertad. Y es que Junior Roldán ya intentó salir de prisión el 3 de febrero pasado, luego de que la jueza María Guzmán de la Unidad Penal de La Aurora en el Cantón Daule lo sobreseyó en el proceso por de armas de fuego que abrió en su contra tras su recaptura el 15 de diciembre, horas después de salir de la penitenciaría del Litoral, mediante el beneficio de la prelibertad que le dio el juez Aldaz. Esto gracias a un informe favorable que emitió el SNAI. Ese día, Junior Roldán lo detuvo la policía en un confuso incidente en la vía La Aurora Salitre, junto a otras 36 personas que quedaron procesadas por el delito de tráfico de armas, pero solo 24 irán a juicio. Para el resto, incluido Roldán, se ordenó la liberación inmediata. El jefe de Estado en aquel entonces anunció que no daría cumplimiento a la resolución judicial y que Junior Roldán seguiría en prisión. Después de esas declaraciones, la defensa de JR presentó un recurso de habeas corpus contra el director de la cárcel regional de Guayaquil, Pablo Yepes, por no cumplir con el dictamen de la jueza María Guzmán, y esta vez fue la jueza Espléndida Navarrete la que defendió los intereses de JR. La inflación en Estados Unidos experimentó en enero un leve descenso de 0.1% para ubicarse en 6.4%. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, el índice de precios experimentó una ligera caída después de cerrar el año 2022 en 6.5%. Sin embargo, ante este panorama, los expertos sugieren una tendencia al alza en los próximos meses. ¿Qué significa este reporte de este último trimestre? Significa para cada uno de nosotros que tenemos que cuidar el bolsillo. Esperamos los intereses que se van a mantener más altos a la hora de comprar casas y obviamente los productos de los insumos directos van a aumentar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro bolsillo, cuidar nuestro presupuesto. El índice general de precios al consumidor subió 0.5% en enero, la mayor subida en 3 meses, impulsado por los costos de la energía y la vivienda, según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales. El gigante japonés de las telecomunicaciones KDDI y fabricantes de drones se unieron para desarrollar el primer dron integrado aire-mar del mundo. Fue probado en una remota isla de la prefectura de Hyogo, al oeste de Japón, y logró volar de forma autónoma hasta que llegó al agua. Ahí lo ven, desplegó su unidad anfibia para luego sumergirse. Está equipado con una cámara y podría usarse para observar infraestructuras bajo el agua como represas a finales de 2024.